Que Dios le bendiga grandemente en esta hermosa noche del Señor. En esta noche quisiera hablarle un poquito bajo un tema muy controversial, y yo lo hago por el amor y la misericordia que Dios ha tenido para conmigo, y quiero pues que cada uno de mis hermanitos en esta noche y las personas que nos escuchan, que nos puedan escuchar, pues hagan conciencia de esta enseñanza que esta noche voy a traer a consideración, y que presten mucha atención para que ustedes logren entender. Y yo sé que es controversial, trae mucha polémica, pero una realidad irrefutable por la escritura no se le puede dar para atrás. La palabra de Dios es fiel y es verdadera, y Dios no miente. Y esta enseñanza en esta noche, o estas palabras que voy a expresar bajo este tema, pues sé que es de gran ayuda y bendición si usted pues logra entender, y pedirle a Dios que le dé entendimiento y sabiduría para poderlo comprender. En esta noche pues vamos a comenzar, voy a dar lectura en el libro del profeta Isaías, capítulo 44, verso 24, y la palabra lee: en el poderoso nombre de Jesús. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Bendito el nombre de Jesús. Gloria, le doy gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Y como dice ahí, pues Él es Jehová, Él hace todo solo, Él no necesita a nadie, porque Él es un Dios todopoderoso, y si es todopoderoso, pues no hay necesidad de nada más. Él lo cubre todo, lo hace todo, lo puede todo. Pero en esta noche voy a estar hablando bajo el tema: no crean en nada que no se pueda demostrar por las escrituras. Muy claro y muy preciso: no crean en nada que no le puedan mostrar por las escrituras. Bendito el nombre de Jesús. En esta noche yo quiero hablarle de que cuando Dios llama a Moisés y pone sobre él la responsabilidad de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Dios comienza a trabajar con Moisés, y Dios le da a Moisés el primer mandamiento para que él se lo enseñe al pueblo de Israel. Y yo quiero darle lectura a esos textos donde Dios le da a Moisés este primer mandamiento para que se lo enseñara al pueblo de Israel. Y ese mandamiento está en Deuteronomio, capítulo 6, el verso 4, pero quiero leérselo desde el principio, desde el 1 hasta el 9, para que ustedes logren entender de lo que yo quiero hablarle en esta noche. Dice así la palabra del Señor: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo os mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como he dicho, Jehová, el Dios de tus padres. Oye, este es el mandamiento: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes y en tu casa y en las puertas. Bendito el nombre de Jesús. Oiga la insistencia de nuestro Dios. Le dice a Moisés de ese mandamiento que se lo enseñara a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y que se lo enseñaran que Dios era uno. Que Dios era uno. Y hay una razón más que suficiente para que Dios le insistiera tanto a Moisés para que le enseñara
ese mandamiento a sus hijos y a sus nietos. Y yo le voy a mostrar en un momento el por qué era la insistencia de Dios. Porque verdaderamente Dios lo sabe todo. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros cabellos, conoce las estrellas, conoce todas las cosas por su nombre. Y a Dios no hay ningún detalle que se le pase, porque Él lo sabe todo. Dios es todopoderoso. Bendito el nombre maravilloso del Señor. ¿Cuál es la razón y el motivo por el cual Dios le insiste tanto a Moisés que le enseñe ese mandamiento, ese primer mandamiento a sus hijos y a los hijos de sus hijos? Y yo le voy a explicar el por qué. Oiga, quiero decirle por qué Dios hizo esto. Oiga esto. Escuche esto. El historiador británico Eduardo Gibbon dice en su prefacio de su libro Historia del Cristianismo: si el paganismo fue conquistado por el cristianismo, es igualmente cierto que el cristianismo fue corrompido por el paganismo. La creencia pura de los primeros cristianos fue cambiada por la Iglesia de Roma, por el incomprensible dogma de la Trinidad. Muchos de los dogmas paganos inventados por los egipcios e idealizados por Platón fueron retenidos como merecedores de ser creídos. O sea que la verdadera creencia que Dios estableció en su pueblo, lo que era fiel y era verdadero, nos dice el historiador de la iglesia, que fue cambiada por la Iglesia de Roma. Es decir, lo que Dios dijo que Él era y le explicó a Moisés que le enseñara a sus hijos y a sus nietos, y que se lo estuvo por largo tiempo explicándole que tenía que enseñárselo hasta que se lo grabaran, era que Dios era uno. Ese era el primer mandamiento de todo. Que entendieran y creyeran siempre que Dios era uno. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque la Biblia dice que Dios es un Dios celoso y que Dios no comparte su gloria con nadie. Bendito el nombre de Jesús. Y como vimos ahí, el historiador dice que esa primera creencia y enseñanza que Dios dio, pues fue cambiada por la Iglesia de Roma, la Iglesia romana, que es donde nace la Trinidad. Bendito el nombre de Jesucristo. La Trinidad sale de Roma, no es del Evangelio de Jesucristo, no es de la palabra del Señor. Fue un invento romano. Y se lo vamos a probar más adelante. Oiga esto, la idea de la Trinidad es reconocida por las regiones antiguas de las naciones paganas, en la mitología de los griegos, los persas, los egipcios, los indios, los babilónicos, los chinos, los islándicos, fenicios y japoneses. Todas esas regiones y naciones paganas eran los que creían en dioses trinos, que sus dioses eran en trinidades, como han querido imponernos a nosotros. Pero nuestro Dios no es trino, es uno y es absoluto, como leímos en el texto, que Él no necesita ayuda de nadie, porque Él es todopoderoso, como leímos en Isaías 44, el verso 24, bendito el nombre de Jesús. Pero mire, para que usted vea que esas naciones adoraban a dioses en trinidades, y de ahí que vienen y son paganas, como acabamos de ver, son naciones paganas, y los dioses trinos de ellos son paganos. Bendito el nombre de Jesús. Oiga, la trinidad de los hindúes es Brahman, Vishnu y Shiva. La trinidad griega, Zeus, Atenas y Apolo. Y la trinidad romana era Júpiter, Mercurio y Venus. Esa es la razón por la cual Dios le insistía a Moisés que le enseñara a sus hijos y a los hijos de sus hijos de que Dios era uno. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no quería que su pueblo escogido, la nación que Él escogió para de ahí traer al Redentor del mundo cuando Él se hiciera hombre, Él mismo,
gloria al nombre de Jesucristo, se mezclara con la creencia de las demás naciones que creían en dioses en trinidades, como lo acabamos de leer. Dios no quería que su pueblo se mezclara con esas creencias. Por eso era la insistencia en Deuteronomio 6:4, donde dice: oye Israel, el Señor nuestro, el Señor uno es. Y eso era lo que Moisés tenía que enseñárselo a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Cuando fueran de camino, cuando vinieran a la casa, cuando se sentaran a la mesa, cuando fueran a dormir, cuando se lo tenía que escribir en las paredes, en las puertas, ponérselo como frontales sobre sus ojos, de que Dios era uno. Esa era la razón por la cual Dios le insistía, porque Dios sabía que este problema que nosotros tenemos ahora en el pleno siglo XXI, era que iban a tratar de implantarnos lo mismo que las demás naciones paganas al verdadero pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios es un pueblo que es monoteísta. El pueblo de Israel es un pueblo monoteísta. Monoteísta lo que quiere decir que creen en un solo Dios. Politeísta cuando creen en más de un Dios. Como estas naciones que creían en dioses en trinidades. Ya no era uno, eran tres. Y Dios no quería que su pueblo, su verdadero pueblo, se mezclara con esas creencias paganas, de dioses paganos. Bendito el nombre de Jesús. Y esa era la razón. Pero veamos más adelante, cuando Dios le dio el mandamiento a Moisés para que se lo enseñara a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Ahora vemos que luego que Dios le diera el mandamiento a Moisés, pasaron 1500 años cuando aparece Jesús y repite el mismo mandamiento en Marcos capítulo 12, versículo 29. Oiga cómo dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Desde que Dios le dio ese mandamiento a Moisés para que se lo dijera en Deuteronomio capítulo 6 y verso 4, el pueblo, a la nación de Israel, pasaron 1500 años cuando aparece en escena Jesucristo. Jesucristo es la manifestación de ese Jehová, Dios de la antigüedad, en el Nuevo Testamento. Porque Dios dijo que Él iba a venir a salvar al hombre que se hallaba perdido por el pecado de Adán y Eva. Él dijo que Él iba a venir y nos iba a salvar. Y la Biblia dice en número 23, 19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él lo dijo que Él mismo iba a venir a salvarnos. Pues como Él iba a venir a salvarnos, siendo Él espíritu. San Juan 4:24 nos dice claramente, dice que Dios es espíritu. Y los espíritus son incorpóreos, son inmaterial, son intangibles, no tienen cuerpo. No tienen sangre, no tienen carne, no tienen hueso. Y para Él venir a salvar al pobre hombre, a la humanidad que se encontraba perdida, Él había establecido desde la antigüedad que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Entonces Él no podía violentar su propia palabra. Porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Bendito el nombre de Jesús. Quiere decir que Él no va a pisotear su propia palabra. Pues ¿qué tuvo que hacer Él? Él tuvo que hacer una manifestación. Dios se manifestó en carne. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice claramente, e indiscutiblemente, una cosa indiscutiblemente es que no se puede discutir, grande es el misterio de la piedad. Dios, que Dios, el único Dios que hay, como dijo Pablo en Corintios, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Pues ese Dios que es Padre, pues se hizo hombre. Nació como nace todo el mundo. Cuando el ángel Gabriel se le apareció a María y le dijo que salve, bienaventurada entre todas las mujeres, porque había ella hallado gracia ante los ojos de Dios para traer al Salvador del mundo, para Dios mismo hacerse carne, habitar en el cuerpo de ella y venir y poder salvar a la pobre humanidad. No era que Dios tenía un hijo allá y lo envió, no, Él mismo se hizo hijo. Nosotros los hombres no podemos limitar el poder de Dios. Dios dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Nada imposible para Él. Nosotros los seres humanos tenemos limitaciones.
Pero Dios no tiene limitación alguna. Y él dijo que él iba a venir y Dios no puede mentir, como dice el número 23:19. No es hombre para que mienta. Él se lo dice claramente, Dios no es hombre. Quiere decir que Dios no es una persona. Porque la San Juan 4:24 te dice claramente que Dios es espíritu. Y si es espíritu no puede ser persona. Bendito el nombre de Jesús. Pues él hizo una manifestación y tomó forma de hombre. Y vino y reveló ahí mismo su verdadero nombre, que es Jesús. Y lo que los seres humanos no logran entender es que Jesucristo, siendo el mismo Dios, vino con doble naturaleza. Vino con la naturaleza divina y con la naturaleza humana como hombre. ¿Cómo se puede probar esto? Por eso el tema en esta noche es: no le crean a nadie si no se lo muestren por la escritura. No crean nada que no se lo puedan mostrar por las palabras de Dios, por las escrituras. Vamos a ver la doble naturaleza de Cristo. Quiero mostrársela. Busquemos Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23. Oiga lo que es. Mateo capítulo 1, versículo 1 al 23. Para que usted lo vea. Oiga lo que dice. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ese es el verdadero nombre de Dios. Porque en Isaías 52:6 dice aquí que yo que hablo estaré allí presente, y él iba a decir cuál era su verdadero nombre. Porque Dios no le quiso revelarle el nombre a Moisés cuando él se lo pidió allá en la salta, y le dijo: pero dime, cuando Dios lo mandó de Faraón para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, Moisés le dice a Dios: pues dime tu nombre para yo decirle quién es el que me envía. Y Dios le dijo: dile, yo soy el que soy, me ha enviado. No le quiso revelar su nombre. Más adelante Manoah, el papá de Sansón, le dijo al ángel de Jehová: dime cuál es tu nombre para yo adorarte. Digo: ¿por qué me preguntas mi nombre? Yo soy admirable. Gloria al nombre de Jesús. Y ahora aquí, él dijo en Isaías 52:6 que él iba a decir cuál era su nombre, su verdadero nombre. El que le negó a Moisés, que le negó a Manoah, se lo negó a ellos. Pero ahora lo vino a revelar cuando él tomara forma de hombre. Dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Veamos la doble naturaleza de Jesús. Primero, y llamará su nombre Jesús. Esa es la naturaleza humana y ese es el verdadero nombre de Dios. Porque Jesús fue el nombre que le pusieron al niño cuando nació del vientre de María. Por la parte de María tiene la naturaleza humana, la sangre, la carne, los huesos. Y por lo que es Dios como tal, el espíritu, lo vemos aquí que dice: he aquí una virgen concebirá y dará un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa es la naturaleza divina. Porque Jesús no fue hecho por contacto humano, sino directamente por el Espíritu Santo hizo sombra sobre María. Y por eso en Lucas capítulo 1, versículo 33, el ángel le dice a María: y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así lo iban a llamar, pero era el mismo Dios. Todos nosotros y todo el mundo le tenía que llamar Hijo de Dios. Porque una mujer, cuando da a luz, no da a luz un padre, sino un hijo. Y él nació como nace todo el mundo. Bendito el nombre de Jesucristo. Y al santo ser que iba a nacer, era santo porque era el mismo Dios. Se le iba a llamar Hijo de Dios. Tan sencillo y llanamente como eso. Pero la gente se han empeñado en enseñar que Dios es una Trinidad, que Dios son tres. Cuando la Biblia enseña que Dios es uno. Uno. Se lo dijo a Moisés como el primer mandamiento para que se lo enseñara al pueblo de Israel, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, que le enseñara que él era uno. Y 1500 años después, cuando aparece Cristo para redención del hombre, para venir a redimir al hombre y salvarlo, dijo el mismo mandamiento, que Dios es uno.
No es tres, ni son cuatro. La Trinidad, como hemos leído, viene de las naciones paganas. Después que Cristo nace, cumple su ministerio de venir a salvar al hombre al derramar sangre en el madero y morir en el madero por la humanidad, y resucita, está 40 días más con los discípulos dándole las últimas instrucciones para enviarlo a predicar y llevar su palabra alrededor del mundo. 325 años más tarde, casi 4 siglos después, es que aparece un tal Tertuliano cuando Constantino era el emperador. Los dos eran romanos, eran de Roma, con el invento esto de la Trinidad. Quiere decir que pasaron más de 3 siglos, más de 300 años, casi 400 años después que muere Cristo, resucita para salvar al hombre, es que aparece el término Trinidad. Y a Moisés se lo reveló en la antigüedad. Después 1500 años pasaron cuando viene Cristo a decir el mismo mandamiento, que Dios es uno. ¿Y cómo es posible que tres siglos más tarde aparecen diciendo que Dios es tres en uno y nosotros podamos creer tal desfachate? Es imposible que nosotros los seres humanos seamos tan ciegos que no podamos visualizar en la Escritura lo que verdaderamente nos enseña la palabra de Dios. Que Dios es uno, no son tres en uno. Eso es una cosa inconcebible para Dios. Eso es un error demasiado grande. O sea, el disparate, uno de los disparates más grandes que se puede escuchar. Que Dios es tres en uno. Cuando Dios enseña claramente que Él es uno y uno es su nombre, Jesús, que Dios reveló ese es su verdadero nombre. ¿Y cómo sabemos que es el verdadero nombre? Por lo que dice en Hechos 4:12. Leámoslo. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo. Y ante ese nombre, dice Filipenses, se doblará toda rodilla del nombre de Jesús, se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra, y debajo de las aguas están debajo de la tierra. Ante el nombre de Jesús. Y en ese nombre usted puede poner Jehová, Yahweh, todos los nombres que aparezcan en la Escritura que le hayan puesto a Dios. Ante el nombre de Jesús se tiene que doblegar, porque ese es el nombre que es sobre todo nombre. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Es increíble que los seres humanos digan que aman a Dios, que le sirven a Dios y no le creen a la palabra. Porque cuando usted le pregunta a una persona, a un pastor, a un evangelista, a uno de los que ellos se llaman apóstoles, que le explique la Trinidad, nada que ver, no tienen nada que explicar. Ellos creen algo que la Biblia no lo sostiene. Cuando desde el Génesis hasta el Apocalipsis la Biblia dice que Dios es uno. Y eso sí se puede probar, con base más que suficiente. La Trinidad no se puede probar por las Escrituras. Así que en esta noche, yo le doy gracias al Señor por haberme permitido expresarme bajo un tema que yo sé que es muy controversial, que cuando uno habla de estos temas así controversiales, muchas personas se sienten ofendidos, porque tal vez creen que uno le está faltando, y no es eso. Es que hay que aclararle la verdad. La Biblia dice, da por gracia lo que por gracia habéis recibido. Cuando Dios le revela a uno algo, para que uno lo entienda, lo sepa, pues de nada vale que me lo revele a mí y yo me quede con eso y no lo pase hacia adelante. Y dé por gracia lo que por gracia recibí. Recibí esta bendición de poder entender lo que verdaderamente es Dios. Y mi deber, mi compromiso con la verdad, es compartirlo y hacerle entender a usted que me está escuchando que Dios es uno. Y usted no necesariamente tiene que creerme a mí. Usted no me cree a mí porque la Biblia dice, sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Pero tiene que creerle a la palabra de Dios. Cuando usted hable con su líder, dígale que le consiga un solo texto donde diga que Dios es tres en uno. Donde Dios es una Trinidad.
porque quizás le va a citar el texto de Génesis 1:26, porque ahí dice que cuando Dios iba a hacer al hombre, dice hagamos, usó el plural de majestad, majestético, que lo usan los reyes, los gobernadores, cuando van de un lugar a otro, dice, aquí estamos, vamos a hacer, como si fuera mucha gente que van a hacer, lo que van a hacer son ellos. Es un plural majestético, de majestad. Todos los reyes lo usan así. Todos los alcaldes y los gobernadores, bendito el nombre de Jesucristo. Y otros diversos textos. Porque también leí ahí sobre la Trinidad. Y en varios textos donde se mencionan 3 veces la palabra santo, 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 ellos dicen que esa es la Trinidad. ¡Qué barbaridad! Yo les pido de favor que oren a Dios para que Dios les muestre, Dios les revele lo que verdaderamente es Dios y no se dejen engañar. No se dejen engañar por la mentira. La Biblia dice y recalca que Dios es uno y uno es su nombre. Que Dios le bendiga en esta noche.